profesora Catalina Lagos. Bueno, ahora sí, por estar aquí y pues vamos a tratar un tema que se ha discutido en varios foros. Veo que ayer también en la Universidad de Valparaíso se hizo referencia y aquí también la profesora Amaya habló eh, de, de la paridad, ¿no? En la constituyente, algo novedoso que, que se tiene que mirar, cómo va a ser la participación de la mujer en una constituyente, porque pues han habido muy pocas experiencias al respecto, aunque ya se empieza a dar un debate. Itziar Gómez, por ejemplo, ha trabajado el tema de la constituyente feminista y otras profesoras también están dando el debate para ver cómo se devuelve, digamos, se hace una representación de la mujer en las constituyentes y que sea más inclusiva y de qué manera se puede lograr, digamos, si se quiere, la paridad. Entonces está acá la profesora María Angélica Benavides, que ella es abogada, licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Derecho por la Universidad del Sarre en Alemania, y también tiene su máster en la universidad, el máster europeo en la Universidad del Sarre en Alemania, y diplomada en el Derecho Europeo, mención de Derechos Humanos, también de la Universidad del Sarre. Ella es eh, profesora de la Universidad Finisterrae en Chile y es profesora de Derecho Internacional. Entonces es una visión desde el derecho también internacional. ¿Dónde queda Sarre, María Angélica? El Sarre queda en Saarbrücken, eso está muy cerca de en la frontera de Alsacia y Lorena, con Bueno. Francia. Y está la profesora Catalina Lagos también. Bienvenida, Catalina, que es abogada, licenciada en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Diego Portales, diplomada en Derechos Humanos y Mujeres, Teoría y Práctica, Derechos Indígenas, Medio Ambiente, Procesos de Diálogo, eh, del Convenio 169 por la Universidad de Chile, Magíster en Derecho, Convención en Derecho Público de la Universidad de Chile y profesora de la Universidad Alberto Hurtado, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes tendrían 20 minuticos, se pueden pasar, sí, 20 minuticos, yo creo 20, lo que tengan preparado para hablar sobre el tema y después damos paso a las preguntas y la discusión. La que quiera empezar, no sé quién quiere. Yo puedo partir, Catalina, yo creo que 20 minutitos para mí es harto. Tiendo a hablar después, mejor la conversación. Eh, Dar las gracias primero por la invitación. Me parece interesante la instancia de poder compartir temas nacionales que al final irradian de todos modos a otros países y poder comentarlo con colegas de distintas universidades, de distintos países. Así que muchas gracias por la invitación. Decirle a Catalina que quizás no para la mujer y la Constitución. Nosotros en Chile estamos viviendo un momento que es eh, inequívocamente un momento histórico. Es un momento histórico, político, social y yo diría que hasta, y espero, cultural. Es quizás uno de los momentos más relevantes positivamente hablando. Hemos tenido otros momentos relevantes más tristes en las últimas décadas. Yo creo que este podría ser y podría estar llamado a ser un momento relevante, feliz. Y es lo que yo creo que la mayoría esperamos. Cuando uno habla de constitución y cualquier otro tema, constitución y mujer, constitución y partidos políticos, constitución y formas de gobierno, que son todos los temas que se están tratando ahora en Chile a propósito de este momento dramáticamente esencial que estamos viviendo. Yo lo digo siempre cuando me invitan a conversar, parto diciendo que a mí me gusta hablar de la cuestión constitucional. No me gusta referirme o a una nueva constitución o a una reforma constitucional. Siento que cuando uno
adopta cualquiera de las dos posturas, más allá de la que uno legítimamente puede tener y por la que puede incluso trabajar, hay que tener en perspectiva cualquiera de las dos. O sea, tomar el resultado del plebiscito de octubre, sea cual sea, como una oportunidad, sea a través de una nueva constitución, sea a través de una reforma. Es decir, ojalá no queden heridos en el camino, heridos de tal magnitud que puedan de alguna manera estar incómodos después con el proceso que se abra. Yo creo que tenemos que leer el resultado de octubre positivamente, el que sea. ¿Y por qué? Porque, porque la Constitución hay que cambiarla, reformarla o cambiarla. En su contenido, yo diría, hay que distinguir dos cosas. En su contenido, yo creo que es una Constitución, y lo digo con mucha seguridad, esta no es la Constitución del 80, por su contenido. Ha sufrido innumerables reformas. Yo soy bastante más vieja de todos los que están acá, y yo estudié una Constitución con las primeras reformas, el año 90. Entonces, la verdad es que cuando yo leo la Constitución actual y leo la que todavía tengo por ahí guardada en la universidad, uno se da cuenta que este es otro andamiaje constitucional, otra estructura constitucional. Hay cosas que podemos discutir, pero vamos a ver también que no son tantas como uno de los límites que se pusieron a la discusión constitucional futura que tengamos están los tratados internacionales. Entonces hay un andamiaje que de todos modos no va a poder ser tocado en la discusión constitucional. Entonces, sea como sea, a mí me gusta hablar de la cuestión constitucional, respetando a los que pierdan en octubre y permitiendo un diálogo amable y... Perdón, estoy en el seminario. Pasa nada, continúa. Después viene el gato. Sí, ya vienen eso pasa, y el gato, el hijo, todo, el esposo, Exactamente. en pantaloncillos, puede No, pasar. ese no viene, pero mi hija y el gato. Bueno, entonces, a mí de verdad me gusta honestamente, y para fomentar un diálogo que se nos va a venir, quiérase o no, en los próximos 2 años a través de cualquiera de los dos mecanismos, reforma o nueva constitución. Entonces me gusta hablar de la constitución constitucional, porque cualquiera sea lo, uno de los dos caminos que se opte, es una oportunidad que si bien está en una constitución que de fondo difiere profundamente de la Constitución del 80, y yo tengo la impresión que ahí sí se ha legitimado en el derecho, pero hay una legitimidad social que parece ser que no está. Y desde ese punto de vista, el cambio que sea y la opción democrática que resulte en octubre, tenemos que aprovecharla. Y para eso hay que cuidar mucho los diálogos previos, como decía, para que no queden heridos después y podamos tener de verdad una discusión productiva, una discusión rica, que nos lleve a una constitución nueva o reformada en todo aquello que tiene que tener. Sobre el tema de la constitución y la mujer, de la cuestión constitucional y la mujer, nosotros podemos abordar este tema, y por eso es tan amplio, desde muchas perspectivas. Hay un tema que es, y que resultó, hay varias encuestas, hay una encuesta de hace poco de Humana que veía el otro día. La primera pregunta es, ¿las mujeres tienen una opinión como grupo identificable, como un colectivo identificable? Esa no es una palabra que yo use normalmente, pero es una palabra que se entiende. Yo no sé, yo creo que sí las mujeres tienen una opinión sobre su papel en la democracia, y sí demandan espacios de participación. Sí consideran que debe haber una discusión constitucional y que ellas tienen que ser un protagonista de ella. Entonces yo creo que un primer punto, y uno puede hacer un ticket, sí, hay una opinión política al respecto desde las mujeres, que demanda una discusión.
Uno puede discutir cuál es la discusión que quieren todas esas mujeres, si hay cosas que las unen como conglomerado y uno puede identificar mayoritariamente. Yo, como les digo, creo que la exigencia de mayores grados de participación, tanto en ámbitos públicos como privados, es algo que la mujer demanda. Y se ha visibilizado enormemente en el último tiempo, yo creo que mucho a propósito del tema constitucional. La participación de la mujer yo creo que había estado más bien concentrada, no limitada, pero sí concentrada a participación en ámbitos privados, en la academia, las mujeres en el acceso a la universidad, los porcentajes, ¿cierto? Eh, Todo tipo de discriminaciones que sufren. Pero yo creo que el tema constitucional trajo un tema de participación política, que al parecer las mujeres están interesadas en tener ahí un rol importante. En nuestro país esto se había visto solamente reconducido a la participación en el Parlamento. ¿Mm? Y ahí, ven, aquí llegó ya el gato. Eh, y ahí había una discusión, llegó una ley que hay que evaluar, yo creo que es una ley que hay que evaluar cuáles han sido sus beneficios, una ley de cuota, eh, pero el tema constitucional vino a posicionar la participación de la mujer en el ámbito político con mucha fuerza. Y yo creo que desde la opinión, si es que las mujeres tienen una, de propiedad que las mujeres están demandando participación. Otro aspecto que uno puede eh, eh, mirar el tema de la mujer y la cuestión constitucional chilena actual es desde el orgánico que nosotros ya tenemos, y me alegro que lo haya hecho presente Gonzalo, cómo participa la mujer, más allá de esta ansia de participar y esta reivindicación por participar y por visibilizar la opinión política, cómo participan. Nosotros ya tenemos una ley de paridad y que eso ya es un hecho, y, y habrá que ver, y ojalá que sea una oportunidad. ¿Sí? Ojalá que haya una representación real de todas las sensibilidades de mujeres. ¿Eh? Eso también es bien importante que hay que decirlo. Las mujeres tenemos sensibilidades distintas. Por eso yo, cuando planteaba la primera pregunta, ¿tenemos opinión como conglomerado? Yo creo que la opinión es participación. Ahora, ¿cómo participamos en la orgánica de la cuestión constitucional, sea en una reforma, en una asamblea constituyente? Yo espero de verdad que sea un espacio donde se recojan sensibilidades de diversos grupos de mujeres. Son muchos más que uno. Y en el fondo, que yo creo que es uno de los aspectos, no es el más importante, porque la participación lo es también, pero el fondo es esencial. ¿Ya? Las mujeres eh, tenemos una obligación de ver cuál es el fondo de la discusión constitucional que queremos llevar adelante y que eventualmente luego sean positivizados en el producto que resulte, sea reforma o nueva constitución. ¿Y esto por qué? Porque aquí se produce primero es la realidad, bienvenida realidad. La mujer tiene una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Sí? Hay, hay un desequilibrio en las representaciones, en los espacios de cómo se distribuye el poder y espacios de decisión, tanto en ámbitos privados como públicos. Las mujeres, de acuerdo a múltiples estudios, tienen efectivamente una situación extremadamente más vulnerable comparativamente que con el hombre en épocas de crisis. ¿Ya? Las mujeres tienen también, por una cuestión, en algunos casos cultural, otra por opción. También esas son las sensibilidades de las que hay que hacerse cargo.
tienen también una situación de vulnerabilidad en épocas de crisis como la que estamos viviendo. Somos las que estamos más afectadas por la crisis de la pandemia. Entonces, y también hay que decir otra cosa, la participación de la opinión de la mujer, la participación política para dar esa opinión en las distintas sensibilidades, y que esa discusión termine en un fondo que constituya reformas o nuevas normas que como sociedad nos demos, responden a una necesidad social. La sociedad necesita del beneficio que reporta que las mujeres participen, ¿sí?, en igualdad de condiciones. Tiene la mujer una mirada distinta, de formas distintas de liderazgo, y si no las tenemos, y si algunas serán masculinas, qué sé yo, la verdad es que lo esencial no es eso tampoco, que tengamos o no distintas miradas a los hombres o entre nosotras. La verdad es que lo importante es que la participación de la mujer beneficia a la sociedad y es un derecho de ser persona, ¿ya? Entonces, la verdad es que la necesidad de la discusión, de participación de la mujer, viene dada por un hecho de vulnerabilidad en distintos ámbitos, económico, cultural, jurídico, ¿ya? Hay todavía temas a discutir, como la sociedad conyugal en Chile. Hay aspectos ahí a revisar. Somos un aporte a la sociedad porque la sociedad se beneficia de la participación de las personas que lo componen. Y eso solo debería bastar. Ahora, a mí en general, en la segunda pregunta, en la pregunta orgánica, es decir, cómo participamos las mujeres, y como ya les adelantaba, y ustedes ya sabían, nosotros tenemos ya una opción tomada, ¿cierto?, como país, y es bueno empoderarse, aunque a uno no le guste. Yo soy de aquellas que no me gustan las distorsiones en los procesos democráticos, y de alguna manera las cuotas, yo sé que esto no es políticamente correcto decirlo, de alguna manera las cuotas distorsionan ese proceso democrático, pero uno ya es una opción tomada por el Estado y tenemos que hacerla nuestra todos, aquellos que estamos a favor o aquellos que estamos en contra de la paridad. Yo creo que es importante que nos vayamos haciendo cargo de las normas que tenemos, y eso ya es una norma, ¿sí? Es decir, hay una paridad. Y es bueno tomarlo así, para no ir quedando, como decía yo, para que no vayan quedando heridos en el camino, sino que vayamos avanzando todos con lo que hay y podamos sentarnos a conversar. Ahora, a mí lo de la distorsión en las elecciones y en el juego democrático no me gustan, porque como decía, yo creo que distorsionan las elecciones. Pero claro, esto siempre uno lo puede leer de otra forma. Quizás uno podría también decir, y es lo que yo siempre me planteo cuando reflexiono, y en esto yo quiero ser bien honesta, cuando reflexiono sobre este recelo con que yo miro la paridad, uno también puede cuestionarse, bueno, eso distorsiona, pero porque ya la democracia venía distorsionada de antes, porque teníamos un problema de participación previa, ¿cierto? Y como ese problema de participación y ese problema de desajuste estructural en muchos ámbitos entre el hombre y la mujer, era quizás necesaria esta, esta, esta paridad. Y yo creo que es sano, ¿eh? Es sano para todos tratar de empaparnos y convencernos de los beneficios y no concentrarnos en aquellos, a veces, prejuicios o razones quizás más legítimas de estar en contra de esas medidas. Yo creo que es bueno y que todos vayamos avanzando juntos con lo que hay. Y por eso ahora yo estoy en esto de que en la parte orgánica de cómo nos vamos a participar nosotros con la opinión, es conveniente porque la distorsión en la democracia era previa. No vino a distorsionar la ex post la paridad, sino que hagamos también aquellos que no estábamos en esta, una lectura virtuosa para el proceso que nos va a enfrentar, que tenemos por delante los próximos 10 años. Sin perjuicio de eso, y yo creo que
en Chile falta todavía la definición de la participación de otros grupos. Yo creo que hay un tema ahí pendiente y va a haber que reflexionarlo profundamente. Participación de otros grupos, por supuesto, el grupo del grupo de los pueblos originarios, eso está de más decirlo. Yo me cuestiono también los adultos mayores, quienes decían por ello. Gente que tiene una enorme experiencia que transmitir en procesos como eso, más allá de la anécdota de la entrevista por parte de los noticiarios. Quizás hay que pensar. A mí me gusta mucho esto de escuchar a los mayores, y quizás habría que plantearse también, si bien esto escapa el tema de la mujer, pero plantearse una fórmula de escucha a los mayores. Y creo que eso podría solo potenciar una discusión constitucional. El tercer tema que uno puede abordar, el tema, la mujer y la Constitución, es el fondo, ¿cierto? ¿Qué regulación queremos? ¿Cuál es la regulación a la que tenemos? ¿Y cuál es la que queremos tener? ¿Y cuál es la regulación constitucional que queremos tener? A mí, lo que uno tiene que partir hablando es de lo que hay, ¿sí? De lo que hay. Y nosotros tenemos un encuadre normativo entre Constitución y derecho internacional. Ese es nuestro marco jurídico actual. Y si uno lo ve, si yo lo veo, yo diría que yo podría, y adelanto mi conclusión, que la Constitución tenemos los elementos centrales y suficientes para potenciar la participación de las mujeres en distintos ámbitos a futuro, tanto públicos como privados, y tenemos además disposiciones expresas de no discriminación. Por ejemplo, en el artículo 1, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Podríamos decir los hombres y las mujeres, pero las personas quizás incluso más. En el artículo 19, número 2 de nuestra Constitución, al regular los derechos, la igualdad ante la ley, los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, dispone expresamente la Constitución ahí. ¿Ya? Entonces, un reforzamiento al artículo 1 de la Constitución, donde están las personas. En el artículo 19 hay una igualdad expresa entre los hombres y las mujeres. Y además, el número 3 del artículo 19 establece que la ley debe proteger por igual la Constitución garantiza la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Una lectura coherente, una lectura bastante simple, no por eso errada, sino que evidente. Pareciera darnos que tenemos un marco constitucional que habilitaría al legislador a establecer regulaciones, instituciones que nos permitiesen ir avanzando. Y yo aquí me permito compartir con ustedes algunas. Por ejemplo, la creación del Ministerio de la Mujer. Uno puede discutir la persona que ocupa el cargo, pero ahí entramos entonces a qué participación queremos. ¿Queremos la participación de todas las sensibilidades que existen en las mujeres? Hay algunos que critican ferozmente a la actual ministra de la Mujer. Y bueno, y eso es un temazo, que es este primer aspecto, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra opinión como conglomerado? ¿Cómo participamos en lo orgánico? ¿Cuál es el fondo? El fondo, la Constitución que tenemos, el artículo 1 y el artículo 19, número 2 y 3, nos entrega un marco que ha permitido la existencia de un Ministerio de la Mujer. También tenemos creado en el año 2015. El 2016, la paridad en la conformación de las listas parlamentarias. Es una ley que, como decía, hay que evaluar el resultado, porque claro, es la paridad en la conformación de las listas, pero no es una paridad, no es una obligación de resultado, ¿ya? Y todos sabemos que a veces a las mujeres las ponen en distritos estos
no sé cómo se llamará en otros países, pero en estos sectores geográficos donde se elige a alguien, se pondrá a la mujer donde el partido sabe que no va. Hay que evaluar el resultado que ha tenido esa ley, pero es un avance, y es un avance a propósito del marco constitucional de igualdad. También en el 2014, a propósito de esta igualdad en la dignidad del artículo primero, ¿cierto? La igual dignidad de todas las personas, se intentó y se ha intentado desde el año 2014 mediante una ley, por ejemplo, que regula el trabajo de las mujeres del servicio doméstico. Lo que yo siempre he pensado que ahí ya estamos mal, porque esto se entendió como un triunfo de las mujeres. Triste, ¿no? Triste que esté así estereotipado ese trabajo, pero bueno, está así. El año 2012 también con la ley Zamudio, una ley muy interesante sobre no discriminación en todos los ámbitos, que también es derivación de nuestra regulación constitucional a raíz del artículo primero y del 19, número 2 y 3. Es decir, hay un marco legislativo constitucional que nosotros tenemos que habilita leyes. Desde lo internacional, como yo decía, nuestra estructura normativa tiene dos aspectos, la constitucional y la internacional. Por disposición expresa del artículo 5, ingresan los tratados en materia de derechos humanos a nuestro ordenamiento, y los tratados internacionales más relevantes Chile los tiene ratificados. Y la verdad que si uno puede tener diferencias de opinión, y profundas, pero no tenemos grandes violaciones a esos tratados en materia de igualdad entre hombres y mujeres. La CIDAW, por ejemplo, no... Es cierto que hay recomendaciones, y yo aquí, por mi formación de Derecho Internacional, las recomendaciones no constituyen derecho. Yo sé que esto tampoco es políticamente correcto, pero las recomendaciones no son derecho. Y el que pretenda hacerlo tensa el derecho internacional hasta límites en que los estados se cuestionan o no ratificar nuevos tratados. Entonces hay que ser riguroso. Nosotros el tratado lo tenemos ratificado y sus principales obligaciones cumplidas. Las recomendaciones son recomendaciones y servirán para futuras legislaciones o políticas públicas, pero el entramado constitucional actual nos permite un desarrollo. Entonces, ese es el marco en el cual nosotros nos movemos, una constitución que tiene los principios fundamentales, y cuando digo fundamentales o suficientes, no digo los mínimos, tengo la convicción que son los necesarios para avanzar en un proceso constituyente en igualdad y para participar en un proceso constituyente que nos lleve a un resultado con igualdad. Ahora, y esto lo digo ¿por qué? Porque cuando uno ve, y es un ejemplo que también puse en otro seminario, por si acaso hay alguien que lo está viendo, cuando uno ve constituciones, por ejemplo la Argentina, que tiene muy positivizada la idea de la igualdad y de las acciones positivas, ¿cierto?, para conseguirla. Uno ve que es un país del cual recibimos, y esto nada en contra de los buenos amigos argentinos que tengo, y un país precioso, pero uno se topa permanentemente con noticias sobre violencia en contra de la mujer. Un fallo tremendo, durísimo, que le dolió, yo creo, a la mayoría de las personas cuando escuchó al juez decir que en un caso hace poco que hubo una violación de varios hombres hacia una mujer, y un juez se refirió a ella como un desahogo sexual, ¿ya? Entonces uno dice, ¿hasta qué punto una positivización excesiva nos garantiza un cambio cultural? Yo tengo la impresión que no. Yo tengo la impresión que el cambio cultural viene más bien dado a largo plazo,
por medidas legislativas inmediatas son muy buenas, porque acaban de manera inmediata con ciertos problemas estructurales, ¿cierto? Igualdad salarial, ¿cierto? Que en el ámbito público no puede haber distintas escalas para hombres y mujeres, que existe un aparataje de derecho laboral, que nosotras podamos eh, interponer tutela laboral. Eso es legislación, ¿cierto? Amparado en un principio de igualdad, si es que hay iguales capacidades, habilidades y, y, y competencias nos paguen distinto. Eso es afrentoso y eso es violatorio de una norma constitucional expresa, y uno puede ir de tutela laboral, es decir, recurrir ante los tribunales laborales. Y eso, claro, opera ipso facto, pero a largo plazo. ¿Basta la Constitución? Por supuesto que no, ese es el marco general que nos tiene que servir, ojalá por muchas décadas más, del cual se deben derivar legislaciones acordes, y que yo tengo la convicción que tenemos ese marco jurídico constitucional y que el debe está en las legislaciones. Y quizás el debe está además en las políticas públicas. Yo creo que aquí es donde la sociedad puede avanzar mucho más, porque la ley no modifica las culturas. Y el problema de la mujer en las sociedades y la participación que vayamos a tener y los condicionantes que vayamos a tener en el proceso constitucional y luego el resultado de ese procedimiento constitucional, es una cuestión cultural, que no la vamos a arreglar ni con ni con otra norma constitucional, ni tampoco con con una legislación ahora. ¿Ya? Es una cuestión a largo plazo y de políticas públicas, porque como decía, ni la Constitución, ni la ley, y mucho menos la Constitución, modifican las culturas. Y además es interesante plantearse una reflexión que es un poco con una que empecé cuando hablaba dentro de estos tres ámbitos que hay que ver la participación de la mujer como opinión, como conglomerado, cómo vamos a participar orgánicamente en la discusión constitucional y cuál es el fondo que tenemos que discutir. Es si estamos culturalmente desde todos los frentes, desde todos los nichos, desde todas las miradas y sensibilidades, que suena mejor, si estamos dispuestas a aceptar el debate franco democrático con sensibilidades de participación femenina distintas. Yo creo que eso es cultural. Es decir, no todas las mujeres tenemos los mismos discursos sobre cuáles son nuestros derechos, ¿ya? Y yo creo que eso es importante ponerlo de relieve. Por ejemplo, si a mí me preguntaran hoy, ¿cuál es el fondo que deberíamos discutir en el marco de esta cuestión constitucional? Yo creo, como decía, tenemos saldada la deuda, ahora es una cuestión legislativa y de política pública que se echa a andar de forma adecuada. Pero si yo pudiese poner alguna disposición, yo creo que hay un debe profundo en la forma en la cual nosotros todos nos aproximamos a esta idea, y aquí resulta algo bastante paradójico, a la defensa de la familia. Yo creo que ahí hay un tema al debe con la mujer. Hay sectores donde, a ver cómo explicarlo, y no dejar herido en el camino, si la gracia es seguir conversando. Es necesario de alguna manera relevar y poner el acento en que todos los trabajos de las mujeres son importantes. Hay mujeres que se pasan su vida cuidando gente, cuidando familia, y esos son trabajos invisibilizados. Si a mí me preguntaran qué pondría yo en beneficio de la mujer, sería, hay que hacerse cargo de ese trabajo que no es glamoroso, que quizás ni siquiera es, y que no lo es,
actualmente retribuido con plata, hay que visibilizarlo y hacerle algún tipo de, no concesión, sino que de regulación directamente. Yo con eso quiero dar por terminado y en el fondo resumir que la discusión entre mujer y constitución tiene estos tres elementos y, el elemento, y finalmente yo, como les decía, soy una convencida que constitucionalmente deberíamos tenerlo todo y que aquí hay un debe legislativo y de política pública importante. Eso, Gonzalo. Espero no haberme pasado mucho. No, 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 está perfecto. Estamos aquí, muchas gracias, María Angélica. Bueno, vamos ahora con la profesora Catalina y después hacemos un pequeño resumen y después vamos a las preguntas y comentarios. Perfecto. Gracias, Gonzalo. Bueno, quisiera partir agradeciendo la invitación que se me ha extendido a este espacio de conversación. Tuve el agrado y el placer de mirar las sesiones anteriores, la sesión 1 y la sesión 2 sobre Chile, en que participaron Cristian Viera, Sergio Verdugo, Domingo Lovera, Claudia Hayes, Catalina Salem, Amaya Alves, y ¿qué es lo que pude apreciar? Que se discutió mucho y se presentaron distintas teorías, ¿cierto?, respecto de las causas que propiciaron y que desencadenaron este proceso constituyente, ¿cierto? Distintas visiones sobre nuestra constitución actual, ninguna desafortunadamente con perspectiva de género, pero lo bueno fue que a lo menos Amaya Alves alcanzó a contarles un poquitito sobre el criterio de paridad que se estableció, ¿cierto?, en la reforma constitucional con miras a asegurar la integración paritaria de a lo menos la convención constitucional. Yo voy a descansar sobre esas sesiones anteriores para no tener que hacerme cargo de, qué sé yo, conversar sobre la ilegitimidad de origen de la Constitución del 80, su carácter autoritario. Recuerdo que Cristian Viera hablaba sobre la genealogía de la Constitución del 80. Yo voy a partir sobre la base de esa conversación. Pero antes de exponer, tengo algo preparado que va recogiendo distintas cuestiones que son relevantes. No voy a poder tratar ningún tema con la profundidad que quisiera, pero por lo menos voy a dejar sobre la mesa algunas cuestiones que me parecen relevantes. Pero antes, me gustaría quizás hacerme cargo de algunas de las cuestiones que planteaba María Angélica, y respetuosamente disentir, ¿cierto? Discrepar de lo que ella planteaba. No sé si después podemos conversar sobre eso, pero esbozar un poco los puntos de diferencia que tenemos. Por una parte, María Angélica planteaba que a ella le parecía que cualquiera de los dos caminos que fija este proceso constituyente, es decir, el de aprobar una nueva constitución en el plebiscito de octubre, o por otro lado, reformar la constitución en el caso que se rechace la idea de darnos una nueva constitución, ella plantea que los dos caminos son una buena oportunidad. En lo personal, me esperan un segundito que me están tocando la puerta, estoy exponiendo, ¿es urgente? Sí, no te preocupes, ve. Tengo una guagua de 2 años, entonces es posible que necesiten los pañales y están acá. Ve. De las cosas de la división sexual. Tráete a la guagua. Acá hay varias guaguas acá. Marco trajo tu guagua acá, ¿no? Marco, ¿estás por ahí? Justo estaba exponiendo, ya. Sí, cierto, pero estas cosas siempre pasan en el momento que uno expone, es como la ley de Murphy, no hay nada que hacer. No, te la puedes traer directamente la guagua acá al webinar, no pasa nada, Marco. Marcos acá. No será mi guagua, pero mi gato me ha atacado. Siempre me pasa cuando estoy haciendo clases, como siempre cuando yo estoy hablando aparecen a interrumpirme. Bueno, entonces planteaba María Angélica que cualquiera de los dos caminos son una buena oportunidad. Y yo quiero tomar una posición, y quiero tomar postura y decir que desde una perspectiva feminista y desde la perspectiva del avance de los derechos de las mujeres, yo creo que
hay que tomar postura en favor de una nueva constitución. Y no solamente de aprobar el camino de una nueva constitución, sino que además de elegir una convención constitucional y no una convención mixta constitucional. Porque solo ahí vamos a tener asegurada la paridad de género en la composición del órgano que elabore la Constitución. Y eso no es menor, tiene distintas implicancias, tiene implicancias desde la perspectiva de la representación, y eso es evidente, pero nos va a permitir avanzar hacia la materialización, ¿cierto?, de una nueva concepción democrática que es la de la democracia paritaria. Y después vamos a hablar un poquito más de eso. También planteaba María Angélica que la constitución actual sería suficiente, que el marco constitucional actual sería suficiente y habilita al legislador para avanzar de manera, en cambios normativos que permitan mejorar la situación de las mujeres. Pero yo creo que eso no es así, y ahora voy a empezar con mi exposición. Porque la Constitución de 1980 tiene carácter androcéntrico. Normalmente, cuando, a lo menos en mi época, en la universidad, cuando uno estudiaba Derecho Constitucional, se nos planteaba que las constituciones tenían una pretensión universal, ¿cierto? Y neutral. Pero lo cierto es que esta pretendida neutralidad de las constituciones no es tal desde una perspectiva de género. Si estudiamos el contenido de la Constitución o el lenguaje de la Constitución, nos vamos a dar cuenta que el modelo sobre el cual se construye el pacto social, se establecen los mínimos esenciales de la estructura del Estado, son sobre la base de un modelo masculino, ¿ya? La Constitución del 80 hasta el año 99, de hecho, no incluía de forma alguna a las mujeres. Y el año 99 se adoptó una ley que es la 19.611, que establece una reforma constitucional que avanza en términos de igualdad formal, y lo que hace, y que tenía por objeto, ¿cierto?, establecer la igualdad formal entre hombres y mujeres. Y ese es su nombre de manera expresa, ¿cierto? Eso es lo que buscaba. Y modifica dos artículos. El artículo primero, que lo mencionaba María Angélica hace poquitito, que habla de que las personas somos libres e iguales en dignidad y derecho, y lo modifica porque antes, la Constitución original del 80 planteaba que los hombres eran iguales en dignidad y derecho, y sustituye la palabra hombres por persona, incluyéndonos a las mujeres. María Angélica decía, bueno, quizás será bueno decir los hombres y mujeres. Yo no tengo ningún problema con la voz, con la expresión persona, porque me parece que es un lenguaje neutro que incluye a hombres y a mujeres. Y aparte de eso, lo que hizo esa ley 19.611 fue, en el artículo 19, número 2, que también lo mencionaba María Angélica, establecer la igualdad entre hombres y mujeres. En el artículo en que se establece la igualdad ante la ley, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y ahí nominalmente las mujeres entramos al texto constitucional, porque había alguna referencia a las mujeres en cuanto madres a propósito de la nacionalidad y la determinación de la nacionalidad, pero aparte de esas normas no hay ninguna otra referencia a las mujeres. Yo en el artículo que les compartí hago un análisis sobre el carácter androcéntrico de la Constitución, se hace un análisis también del lenguaje, hay evidentemente estudios bastante más acuciosos que lo que hicimos en el artículo con Natalia Morales, que es mi coautora. De hecho, hay un estudio desde la perspectiva lingüística, del léxico que utiliza la Constitución, y que llega a esta misma conclusión que llegamos nosotros, en el sentido que se trata de un texto constitucional que genera una diferencia entre hombres y mujeres, y una diferencia que además produce desigualdad, ¿ya? Entonces,
partía sobre la base de que la Constitución del 80 es una constitución androcéntrica que excluye a las mujeres, que tiene un sujeto político detrás, que es un hombre blanco, y no es cualquier hombre blanco, sino que además es un hombre blanco propietario, emprendedor, ¿cierto? Ya nos hablaban en sesiones anteriores del techo neoliberal que tiene esta Constitución del 80, ¿cierto? Y que fomenta el emprendimiento y protege a un cierto tipo de sujeto. Entonces, ese es el statu quo constitucional, y que numerosas mujeres, tanto del movimiento mujeres y feministas, pero también diversas constitucionalistas hoy día están cuestionando, y estamos planteando avanzar hacia otro orden constitucional que efectivamente recoja a las mujeres como sujeto político, pero no solo a las mujeres, sino que también a los pueblos indígenas y a otros colectivos históricamente discriminados, excluidos, oprimidos, o en situación de subordinación, como quieran llamarle. Bien, en cuanto al proceso constituyente, señalaban en alguna sesión anterior a Maya Alves que el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, que se adoptó, ¿cierto?, en noviembre, y que estableció las bases de este proceso constituyente, no se refirió a la participación de las mujeres. De hecho, se hizo una primera reforma constitucional que se hizo a través de la ley 21.200, que hace la reforma en el capítulo 15, ¿cierto?, para efectos de establecer la cronología constituyente, ¿cierto?, o el camino constitucional, fijando el plebiscito de entrada, las distintas opciones, ¿cierto?, apruebo o rechazo, los distintos propuestas de órganos que podrían eventualmente elaborar la Constitución, y el plebiscito de salida, qué sé yo, todas las otras normas que delimitan los contornos sobre los cuales se va a generar este proceso constituyente. Y ahí tampoco se refirió nada respecto a la participación de las mujeres, pero sí se hacía un reenvío a que el sistema electoral que se utilizaría para elegir a los miembros de las convenciones constitucionales sería el de la elección de diputados, ¿cierto? Que en el caso de la convención constitucional sería íntegramente electos a través de ese mecanismo, y en el caso de la convención mixta sabemos que es la mitad de integrantes elegidos por el Congreso actual, ¿cierto?, representantes del Congreso actual, y la otra mitad elegida únicamente con ese propósito, con las reglas del sistema de elección de diputados y diputadas. Y se trató de incluir ahí un criterio de paridad distinto, que no fuera solo el del sistema para la elección de diputados, pero eso fracasó y recién se logró a través de una segunda reforma constitucional, que es la de la ley 21.221. Voy a compartirles una presentación, si es que lo logro. A ver, compartir. Ay, no sé si se ve. Y Catalina, se ve, pero si lo puedes aumentar un poquito para que se vea toda la... De inmediato. Acá está. Ya. Bien. Entonces les decía, aquí estamos. Ya. Comentando eso, sobre la segunda reforma. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis antes de explicarles precisamente cuáles son las normas que se establecieron en esta segunda reforma constitucional, darles cuenta de algunos antecedentes que tenemos a nivel nacional en Chile respecto de la participación política de las mujeres y las medidas que se han adoptado para fomentarla, ¿cierto?, para disminuir la baja participación política que tenemos. Creo que algo mencionaba María Angélica, pero me parece que es interesante porque voy a hacer una reflexión en torno a eso. En el año 2016 se adoptó la ley 20.840, que es una ley que reformó el sistema electoral chileno,
modificando el sistema binominal que teníamos por uno proporcional. Y en esa ley que modificó nuestro sistema electoral se estableció un criterio de paridad para las elecciones parlamentarias y se establecieron además incentivos económicos para las candidatas. ¿Qué es lo que dice este criterio de paridad? Que es el que yo les decía que se aplica a las candidaturas de diputadas y diputados. No puede haber por sobre un 60% ni por debajo de un 40% de cualquiera de los dos sexos, de hombres y mujeres, ¿cierto?, en las listas de candidaturas a diputados, diputadas, senadores y senadoras. Y se establece una sanción a la infracción de esa norma, de ese criterio de paridad que fija un piso y un techo en el fondo para las candidaturas, de modo tal que si es que se infringe ese criterio de paridad, se tienen por no declaradas las candidaturas, sin perjuicio que igual se puede hacer una corrección. ¿Cuál es la primera conclusión que yo saco a partir de esto? Bueno, lo primero es que el criterio de paridad que se estableció, por una parte, no tuvo el rendimiento material que se esperaba, solamente se aumentó de un 15% de mujeres en el Congreso a un 23% de las mujeres, y eso tiene varias explicaciones. En Chile las listas son abiertas, no son cerradas. Este criterio de paridad se estableció sin mandato de posición, aplica únicamente para las listas nacionales y no para los distritos o circunscripciones, es decir, no se analiza en los distintos unidades territoriales, sino que a nivel nacional, lo que puede implicar que hayan territorios en donde no se hayan propuesto mujeres candidatas, y solamente afecta a las candidaturas y no al resultado. Por lo tanto, no tiene un mayor rendimiento material. Pero además, es un criterio de paridad que pertenece al repertorio antidiscriminatorio. Se establece como una medida especial de carácter temporal y solamente se estableció para elecciones parlamentarias en 4 periodos: el año 2017, el 2021, el 2025 y para el 2029. Y otro antecedente más a esta reforma constitucional que estableció un criterio de paridad fue la ley 20.915, que lo que hizo fue modificar en varios aspectos la ley orgánica de partidos políticos, pero que estableció un criterio de paridad en la composición de los órganos colegiados de los partidos políticos, señalando este techo de que no pueden haber más de un 60% de los miembros de los órganos colegiados de los partidos de cualquiera de los dos sexos. El problema de esa norma es que, si bien apunta a la integración del órgano y no a las candidaturas, no tiene una sanción aparejada, por lo tanto, puede quedar como letra muerta. Bien. Y ahora, esos eran los antecedentes. ¿Y por qué yo les decía que eso era relevante? Porque la reforma constitucional que se introdujo a través de esta ley 21.221 hace un tránsito de la concepción de la participación de las mujeres desde una situación de discriminación solamente y de desigualdad a una concepción de democracia paritaria. Porque esta reforma constitucional apunta a establecer de manera directa, ¿cierto?, que la mitad de los integrantes del órgano constituyente tienen que ser mujeres, ¿cierto?, planteando ya, y ahora hay un cambio del discurso, no como una herramienta de corrección de discriminaciones históricas, sino replanteando la concepción de democracia representativa y señalando que, cuestionando el carácter abstracto del pueblo, por así decirlo, ¿cierto? Y señalando y apuntando al énfasis de que se trata de un pueblo sexuado que requiere ser representado en términos de su composición. ¿Qué es lo que nos dice esta reforma constitucional? Yo al principio partí diciéndoles que me parecía que no cualquier alternativa
en el plebiscito es una alternativa que favorezca a las mujeres, que por una parte tenemos que votar por el apruebo, pero además que tenemos que votar por la Convención Constitucional, porque solamente para ese órgano constituyente, para ese órgano que pretende elaborar la Constitución, se establece la paridad y no para la Convención Mixta. Aquí les puse yo un pequeño resumen de lo que establece esta reforma constitucional. Las listas deben tener un 50% de candidatas mujeres y un 50% de candidatos hombres, o bien equilibrio de género en las listas que sean impares. Además, las listas tienen que estar encabezadas por mujeres y tienen una alternancia de género, mandato o mandato de posición. Siempre encabezado por una mujer. Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Y en cuanto al resultado de la elección, además, se establece que en los distritos en que se establezcan escaños pares, tiene que haber un 50% de hombres electos y un 50% de mujeres electas. Y en los que se escojan escaños en números impares, ningún sexo puede superar al otro en más de un electo o electa, ¿ya? Estableciéndose de esa manera un criterio de corrección. Si es que con posterioridad a la aplicación de la cifra repartidora, se genera una diferencia de más de una persona, es decir, si el distrito no es paritario. Voy a dejar de compartir ahora mi presentación. Bien. Entonces, les decía yo, empieza a haber un tránsito, ¿cierto?, desde esta concepción no discriminatoria de la necesidad de asegurar la participación y la representación de las mujeres a la instalación de un discurso en términos de democracia paritaria, ¿cierto?, que es más bien un principio de rearticulación de la democracia representativa. Y finalmente, ya voy en 20 minutos, voy a terminar, que tenía algunas propuestas en cuanto al contenido de cómo debe ser una futura nueva constitución. Y me parece que es importante plantearlo a propósito de esta diferencia que tenemos con María Angélica, en que ella dice, bueno, nuestra constitución tiene elementos suficientes. Yo creo que no, que hay que meterle mano al texto constitucional y que hay que hacer distintas cuestiones. A partir de las experiencias latinoamericanas hemos aprendido que no basta con meterle mano al catálogo de derechos fundamentales y establecer ahí derechos específicos para las mujeres o interpretar en clave de género los derechos que ya históricamente han sido reconocidos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, sino que además es necesario hacer una ingeniería mayor, ¿cierto?, en la distribución del poder, apuntando a la distribución paritaria del poder. Como diría Gargarella, meterse en la sala de máquinas, ¿cierto?, y no solamente desde la perspectiva de la integración paritaria en los órganos que constitucionalmente se definan, sino que también planteando, por ejemplo, o consignando mandatos de actuación a los distintos órganos del Estado y a las distintas autoridades estatales, con el objeto de que, por ejemplo, se remuevan los obstáculos en pos de la igualdad de género o se adopten medidas de promoción, de protección, se establezcan, por ejemplo, protecciones especiales como lo hace la Constitución colombiana a las mujeres jefas de hogar, ¿cierto?, etc. Asimismo, junto con esta intervención que habría que hacer en la parte orgánica de la Constitución, me parece que es relevante, evidentemente, cuestionar la división sexual del trabajo. María Angélica planteaba que le importaba a ella mucho relevar en cuanto a la familia el trabajo doméstico invisibilizado de las mujeres. Y visibilizar ese trabajo, valorizarlo. En mi opinión, no solamente hay que visibilizar ese trabajo doméstico y el trabajo de cuidado y valorizarlo, sino que además hay que
apuntar a cuestionar la división sexual del trabajo, estableciendo, por ejemplo, un principio de corresponsabilidad social, de manera tal que las labores de cuidado y las labores domésticas no recaigan solamente sobre las mujeres y establecer una protección a esas mujeres, sino que apuntar a la redistribución de ese trabajo entre hombres y mujeres, pero también hacer cargo al Estado de ese trabajo que hemos visto, sobre todo ahora dentro de la pandemia, ¿cierto? Que tiene implicancias importantes en el ámbito de lo público. No es una cuestión solamente privada, del ámbito privado, sino que tiene un impacto, una repercusión importantísima en el ámbito público, de manera tal que el Estado también se involucre en esta cuestiones. Por ejemplo, estableciendo un sistema nacional de cuidado, ahí hay que ver las distintas fórmulas a través de las cuales se materialice eso, que debiese ser un mandato legislador, pero a lo menos establecer un principio de corresponsabilidad social en general en la Constitución. Bueno, y además de, evidentemente, la valorización del trabajo doméstico, cuando hablemos, por ejemplo, en el catálogo de derechos fundamentales del derecho al trabajo, incluir el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico, dentro de la concepción de trabajo. Evidentemente, la interpretación en clave de género de todos los derechos y el establecimiento de una cláusula robusta de igualdad que ahí es otra diferencia que tenemos con María Angélica. Ella decía, la Constitución en el artículo 1 establece una noción de igualdad entre las personas, el artículo 19, número 2, establece también el derecho a la igualdad ante la ley, pero lo cierto es que la concepción de igualdad que está alojada en nuestra Constitución es una concepción de igualdad formal y no de una igualdad sustantiva. No hay un reconocimiento de la igualdad, ni una concepción o un establecimiento de un derecho específico a la no discriminación, y eso tiene distintos correlatos, no especialmente respecto de la no discriminación como prescripción de la arbitrariedad, pero sí de la no discriminación como no sometimiento. Es decir, nuestra Constitución no tiene herramientas para hacerse cargo de la situación de opresión y exclusión que se encuentran de diversos colectivos que han estado históricamente en una situación de desmedro, y necesitamos herramientas para corregir eso. Por ejemplo, el establecimiento de el deber de adoptar acciones afirmativas para corregir esas situaciones respecto a ciertos grupos. Y ahí sí me quedo. Bueno, muchas gracias, Catalina, también María Angélica. Tuvimos, digamos, sobre un mismo tema, que es la participación de las mujeres en el proceso constituyente y bueno, cuál debe ser su rol desde las diferentes perspectivas, quizás, digamos, una posición que María Angélica, que dice, bueno, puede haber un cambio constitucional, legal, pero se necesita más un cambio cultural y una serie, digamos, también de apreciaciones con relación a lo que puede ser el rol que debe tener la mujer en digamos lo que puede reconocer o no un estamento legal o una constituyente con relación a la mujer que controvirtió Catalina desde diferentes perspectivas también, y también con la explicación de cuáles han sido las leyes, cuáles son las propuestas. Esta es una de las primeras experiencias, como les digo, quizás de una constituyente paritaria que yo conozca. No sé si hay en otro lugar, no sé si en Islandia se intentaría o en algún lugar, pero esto es así. En Colombia, como hemos dicho, en el año 91 de 70 constituyentes, solamente 4 eran mujeres, y esto era supuestamente una constitución muy inclusiva, con lo cual 30 años después nos demos cuenta que en realidad no es tan inclusiva. Entonces, no sé si empezamos el debate. ¿Alguna pregunta? La profesora Soraya Pérez tenía una en el chat. Siempre me acompaña en los seminarios. ¿Quizás, Soraya? Tienes que poner el audio, Soraya. Claro que sí, tengo una pregunta. El resultado de la exposición de la doctora María Angélica, ambas exposiciones súper ilustradas.
aborda la doctora Catalina alguna de las preocupaciones que tenía al formular la primera pregunta, pero la pregunta a la doctora es el sentimiento de las sensibilidades, cómo recoger en un proceso constituyente, en el proceso deliberativo, esas sensibilidades. Son las propias mujeres las que van a expresar esas sensibilidades las van a transmitir a través de un partido político donde pues hay una gran cantidad de hombres participando, son los voceros de esas sensibilidades. ¿Cómo recoger y cómo transmitir al seno de la Asamblea Constituyente esas sensibilidades? Porque no es solo los números, estemos 50-50 o 60-40, ¿no? Esa es la parte que me preocupa de su exposición, o que me inquieta más bien. Muchas gracias, profesora Pérez. La verdad es que yo no tengo una respuesta a la pregunta. Yo creo que cuando uno habla de sensibilidades, son todas aquellas miradas de vida que existen, y que son muchas, y son muy distintas. Y por eso yo me centro mucho en esta discusión y pienso, la converso con otra gente, sobre cuál es la idea de participación de mujer que hay que tener. Y yo creo que ahí no hay una respuesta. Y yo creo que el momento es ahora, en octubre es el plebiscito y se nos vienen encima los 2 años, y la discusión va a ser la que está. Es decir, las mujeres con distintas ideologías, con distintas filosofías de vida. Mi pregunta es también yo me preocupo de lo mismo que usted acaba de decir. O sea, ¿en qué medida las distintas ideologías, las distintas sensibilidades, que todos tenemos y que tenemos derecho a tenerlas además, no van a ser de alguna manera opacadas por otras sensibilidades también femeninas? Ya ni siquiera si un hombre nos va a llevar adelante esa sensibilidad, no, si nosotros tenemos la paridad. Y ahí podríamos por lo menos tener en el número resuelto el problema. Pero el problema es el fondo. Tenemos asegurado el respeto al sano ejercicio democrático, de tener distintas perspectivas de lo que entendemos por derechos. Yo creo que ese es el tema a futuro del movimiento de mujeres. Es decir, ¿qué tan democráticas podemos llegar a ser entre nosotras? Y yo ahí no tengo respuesta, profesora Pérez, no la tengo. No me lo puedo imaginar. Yo creo que el número lo tenemos y es el único dato que hay. El resto no lo sé. No lo sé, no puedo. Preocupación. Esto se nos vino de octubre para ahora. Entonces, como vino el estallido, después vino la pandemia, y no sé qué tanto hemos podido masticar el que vamos a tener la posibilidad. Por eso yo veo como posibilidad lo que le decía a Catalina, la Constitución, y que sea el resultado que sea, todos nos embarquemos en ese resultado. Más allá, yo no lo sé, no tengo respuesta, profesora. Aprovechar de hacer una reflexión, yo quizás señalar que no sé si existe una cosa tal como un único grupo, una única concepción de sensibilidades de las mujeres. Yo creo que afortunadamente las mujeres somos todas muy distintas y tenemos distintas opiniones. Lo que sí tenemos en común las mujeres es una vivencia en una situación de subordinación, de opresión, estamos afectas a las mismas desigualdades, tenemos una brecha salarial, participamos menos en el mundo del trabajo que los hombres, vivimos 1 de cada 3 mujeres violencia física o sexual a lo largo de nuestras vidas. O sea, tenemos una experiencia común
opresión, de subordinación, pero somos todas diversas. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que permite la paridad en la composición de un órgano constituyente o incluso de un órgano legislativo? ¿Qué es lo que permite? Permite reducir la brecha vivencial o epistémica entre representantes y representados. No hay un correlato directo entre participación de mujeres y la puesta sobre la mesa de los intereses femeninos, pero sí a lo menos hay una mejora significativa en términos de una mayor representación de los intereses femeninos, porque habiendo más mujeres, hay más seres humanos que han vivenciado las experiencias que nos toca comúnmente vivir a las mujeres, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es relevante plantearlo. La paridad nos permite mejorar significativamente la posibilidad de que nuestros intereses sean promovidos y puestos sobre la mesa en el debate constitucional en este caso, o en el debate legislativo en el caso de los órganos legislados. Muchísimas gracias, Catalina. Gracias. Vamos con Axel. Muchas gracias, profesor, y gracias a las expositoras y obviamente a todos los participantes que dan vida a este seminario. Yo quería rescatar una frase de la lectura de la profesora Catalina, donde dice que el feminismo en tanto teoría crítica está llamado a hacer ver y a la vez irracionalizar todas las categorías interpretativas. Es una cita de Ambrosio y de Miguel. Yo quería introducir el tema de cómo se está utilizando el elemento del lenguaje inclusivo de género en este proceso constitucional en Chile. Es obviamente un problema ideológico que involucra lingüística y política. En Colombia tenemos una discusión también un tanto avanzada y hay que mencionar la sentencia C-804 de 2006. Tenemos de alguna manera algún tiempo ya con el debate. Importante mencionar que en esta sentencia el problema jurídico principal es sobre la participación de la mujer en niveles decisorios de la administración. Entonces hay una clara relación entre estos elementos. Se encuentra incluso en la jurisprudencia y hay dos visiones, ¿no? Una visión destaca el uso de un lenguaje incluyente y respetuoso como un paso hacia una visibilización, y hay unos movimientos muy importantes. Y hay otra visión que lo que yo llamo es un lenguaje o un análisis lingüístico jurídico que se ha encaminado a demostrar que el uso generalizador del lenguaje es frecuente y que digamos, no implica superioridad de un género frente a otro. Entonces, ¿qué papel está jugando este tópico en el proceso constitucional chileno? ¿Cuál es el estatus de estos grupos que están reivindicando el lenguaje inclusivo de género? Y fundamentalmente, ¿qué metodología de trabajo han podido definir para depurar el lenguaje jurídico de los datos y de las guías? Unas guías de lenguaje inclusivo en la administración pública. Mi pregunta es cómo introducir estas guías en este proceso, si tienen alguna metodología y si esto se podría, digamos, dentro de esa paridad de trabajo, cómo se lo plantean. Muchas gracias, profesora. Bueno, Catalina. Perfecto. A ver, quizás no es un tema que hasta el momento esté muy presente en la agenda, dado que estamos todavía en el estadio anterior, o sea, estamos todos muy preocupados de enfrentar el plebiscito. Además, en este contexto de pandemia, se ha querido poner en duda, ¿cierto?, la realización del plebiscito. Ya lo teníamos proyectado para abril, se corrió, ¿cierto?, para octubre. No hay claridad, además, respecto a las condiciones en que se va a realizar este plebiscito de manera segura, atendida los contagios por COVID. Entonces, estamos, yo creo, en ese estado todavía,
De todas maneras, hay algunas autoras nacionales que ya están pensando, ¿cierto?, desde una perspectiva de género en los contenidos de la Constitución, cómo se tiene que hacer. Yo quisiera relevar el trabajo que ha hecho Yanira Zúñiga, que la verdad es que ha escrito muchísimo sobre esto ya hace muchos años, y ella escribió un artículo en conjunto con Viviana Ponce de León, que es otra constitucionalista, sobre las mujeres y los procesos constituyentes, y en este artículo se refieren justamente a la importancia del uso del lenguaje, y plantean la necesidad de utilizar. Está mi hijo atrás mío, por si lo ven, estaba bailando, me acaba de distraer. La importancia... Hola, mi amor, estoy exponiendo, ¿puedes un ratito? Hola, ¿cómo estás? Después voy a regalonear. La importancia entonces de utilizar un lenguaje que sea género inclusivo, y proponen a lo menos dos alternativas. Una, utilizar lenguaje neutro, es decir, hablar de ciudadanía en vez de ciudadanos, qué sé yo, hablar de la presidencia en vez de el presidente, o bien utilizar un doblaje lingüístico, es decir, hablar de los ciudadanos y las ciudadanas, él o la presidenta, etc. Esas son como las dos posibilidades, pero evidentemente reflexionan en torno a la importancia del lenguaje. El lenguaje transforma realidades, para las feministas siempre ha sido un tema muy importante, y creo que hasta ahora no he leído a nadie más que haya hecho una propuesta como la que te planteo, que señalaba Yanira y Viviana. Sí, profesora, gracias. Sí, a mí me parece que es de estos temas, el tema del lenguaje inclusivo, de estos temas que en los últimos años han jalonado opinión y que además producen polarización. Por lo mismo son fundamentales en los procesos sobre todo de cambio constitucional. Lo que me indica tu respuesta es que de pronto el estatus de estos grupos no es tan importante y no ha sido como tan decisivo en esta etapa, por lo menos. Yo creería que esa sensibilidad de la que hablaban ahorita se logra como en ese trabajo de construcción del lenguaje, digamos, puede ser uno de los factores en los cuales se evidencia esa sensibilidad, y no solo una sensibilidad femenina, sino también la sensibilidad, pues, la contraparte, bueno, digámoslo así, no sé si es la mejor palabra, pero la sensibilidad masculina. Y se evidencia en un trabajo práctico que es una construcción de textos jurídicos a través de un lenguaje. Entonces, teniendo en cuenta que existen estas dos visiones, que uno puede decir que de alguna manera están bien argumentadas las dos, me parece que es importante pues tenerlo en cuenta, y si bien es cierto que en Colombia está la discusión desde 2016 en cuanto al lenguaje incluyente, a veces estos temas se tienen como menos prioritarios, y como ya están como dentro del núcleo duro, pero terminan siendo muy relevantes. Axel, te voy a interrumpir. La profesora Benavides me dice que se tiene que retirar a las 8:30 ya, y entonces unas palabras de conclusión. Sí, yo quería... Axel, de verdad disculpa, y disculpa Catalina, pero yo pensé que en un seminario de dos expositoras, 1 hora y media, entonces me comprometí a las 8:30 y íbamos a estar bien. Yo de verdad lo lamento, agradezco la invitación nuevamente de Gonzalo, ha sido una experiencia exponer solo conozco de aquí a Catalina Salén y a Juan Ibáñez, a nadie más. Ha sido una experiencia porque sé, cuando uno expone en Chile, y le comentaba a Gonzalo, uno sabe lo que el otro va a ir a exponer. Lo tiene claro. Ha sido una experiencia exponer a gente que no me conocen, ni yo conozco qué es lo que piensan. De verdad, muchas gracias. Bueno, te agradecemos y te esperamos acá para más seminarios. Sí, de verdad yo se los agradezco mucho, una buena experiencia, y gracias Catalina, poder disentir en cosas no tan esenciales, diría yo, pero con distintas miradas. Muchas gracias, Gonzalo, y a todos. Bueno,
Gracias. Entonces, continuamos, nos queda media horita. Catalina nos pregunta, Karen Alejandra, ¿quiere Karen, por favor, preguntar usted misma? ¿Está por ahí? Si no leemos la pregunta de Karen. Es que no tengo audio, dice Karen. Bueno, entonces Karen dice, frente a la historia de la mujer como individuo sufrió un desplazamiento o vulnerabilidad frente al tema de participación, derechos, decisiones, sea en un espacio público, privado y cultural, como mencionaba, frente a todos los cambios que se dio a través del tiempo, se le está dando más voz a la mujer. ¿Creen ustedes que dentro de estos cambios aún se deben luchar por más participación, derechos, decisiones dentro de estos espacios, o que frente a la realidad o etapa histórica en la que estamos ahora se debe luchar porque dentro de estos espacios se dé más una participación de género? No sé si leí bien, bueno. Sí, no sé si... Tú la puedes leer ahí en el chat, bueno. Sí, es que no la entiendo muy bien, pero... a ver, voy a tratar de asumir que entiendo lo que se está preguntando. Ahora, yo sí creo que es necesario seguir luchando por más espacios de participación, por el reconocimiento de nuestros derechos. Porque los marcos constitucionales y legales en nuestros países todavía no nos hacen justicia, ¿ya? Porque todavía hay déficits, y no solo déficits desde una perspectiva formal, sino que también y principalmente desde una perspectiva de la igualdad material o sustantiva. Tenemos que avanzar hacia el mejoramiento de nuestras situaciones. Y eso implica, ya lo mencionábamos antes, ¿cierto? Un cambio cultural importante, pero para ese cambio cultural, desafortunadamente hemos visto que no ha ocurrido, naturalmente no ha ocurrido, no ha sido una cuestión que se haya dado. Necesitamos ciertas herramientas para avanzar a ello. Yo creo que en el caso chileno, por lo menos, el proceso constituyente y esta posibilidad de una nueva constitución nos brinda una gran oportunidad para tener mejores herramientas y establecer mandatos de actuación estatales que nos permitan avanzar de manera más acelerada en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. Algo mencionaba sobre la situación de desplazamiento. Hay algo que se me olvidó mencionar que creo que es crucial, y es la importancia de las mujeres de plantear los desafíos que tenemos también con un enfoque interseccional, es decir, dando cuenta de que las mujeres no somos todas iguales y que sobre nosotras se conjugan, pueden conjugarse o comparecer distintas formas de opresión, sistemas de opresión, distintas condiciones que hacen que estemos expuestas a distintas formas de vulnerabilidad y de desigualdad, como la raza, la pertenencia a pueblo indígena, la orientación sexual, la identidad de género, la situación de desplazamiento forzado, por ejemplo, que van generando distintos sistemas de vulnerabilidad, como decía. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que tenerlo presente, que hay que relevarlo, y que es parte de la tarea también de complejizar el sujeto político de la Constitución, que se haga cargo de estos distintos sistemas de opresión. Eso. Bueno, muchas gracias. ¿Está el profesor Alejandro Wong de México? Gracias, Gonzalo. Felicitar a las dos ponentes. Y yo quiero hacerle una pregunta a Catalina. Me ha interesado mucho el tema que ha expuesto. Me declaro que no soy muy conocedor. Y va en relación a lo que está sucediendo aquí en México. México sí se ha estado avanzando bastante en estas cuestiones de paridad. Hoy en día tenemos
el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, prácticamente 50% integrado por 50% mujeres, 50% hombres, por las listas que se tiene que llevar la alternancia. Sin embargo, se sigue discutiendo sobre la mujer en la participación política, y porque de los 32 estados, actualmente solamente hay 2 gobernadoras, y en la historia de México posiblemente no pasemos de 10 mujeres que han estado como titulares de los ejecutivos estatales. Sin embargo, ahorita ya la tendencia es más apertura, más inclusión y más protección a la cuestión de las mujeres. El actual gobierno tiene prácticamente el 50% de las secretarías, las titulares son mujeres, y la tendencia es, por ejemplo, para el siguiente año, que tenemos elecciones intermedias, que prácticamente en los congresos está garantizado. Sin embargo, también viene una elección para gobernadores, y se está la mitad de las candidaturas sean exclusivamente para mujeres. O sea, de las 15 gobernaturas que se van a elegir, que se garantice que en 8 van a estar mujeres. E incluso se estaba haciendo un planteamiento que ya haya una alternancia en la presidencia de la República, que un sexenio sea un presidente varón y el siguiente sexenio una presidenta o una mujer. O sea, ¿qué opina usted de esto, si ya estamos cayendo también en un exceso o que se pueda desvirtuar la idea de la representación política nacional? Sí, a ver, me parece que las gobernaturas son cargos unipersonales, ¿cierto? No, sí. Ya. Es que efectivamente el tema de la paridad en los cargos unipersonales es más compleja que en los órganos colegiados, en que evidentemente uno puede hacer, ¿cierto?, ahí las articulaciones necesarias para asegurar la paridad, pero claro, los cargos unipersonales es bastante más complejo, es más desafiante. Nosotros, a lo menos acá en Chile, todavía no hemos avanzado en ese sentido, solamente hemos avanzado en el ámbito de los órganos colegiados, pero sí, efectivamente es algo más complejo. Ahí va a haber que estar atento a cuáles son las fórmulas que se utilizan. Nos decía María Angélica que ella consideraba que era una distorsión democrática, ¿cierto? La utilización de cuotas. Pero yo creo que la distorsión democrática no va en qué herramientas utilizamos para asegurar la igual participación de hombres y mujeres en los cargos decisorios, sino que la distorsión democrática hoy día está en que, siendo la mitad de la humanidad, no llegamos a los puestos de poder. Y si se trata de cargos unipersonales, vamos a tener que ver cuáles son los mejores mecanismos de manera que no se ponga en juego la legitimidad, ¿cierto? El sentimiento de legitimidad de los electores respecto de quienes van a eventualmente ser nominados en estos cargos, y habrá que verlo de manera multidisciplinaria, y no solamente nosotros los abogados dedicarnos, ¿cierto?, y las abogadas a definir las fórmulas, sino que verlo con otras disciplinas para que efectivamente no haya un sentimiento de pérdida de legitimidad o de desafección con la gente que quede electa en los cargos unipersonales, que yo creo que son los más complejos. Pero sí creo que hay que avanzar hacia el aseguramiento de que las mujeres podamos participar en la toma de decisiones en igualdad de condición que los hombres. No sé si te satisface esa respuesta. Bueno. Sí, muchas gracias. Aquí el problema es cómo lo que pretenden hacer es que para ciertos estados se postulen, todas las candidatas sean mujeres, y que para el sexenio, para la siguiente elección presidencial, todas las candidatas sean mujeres, que sería la forma de asegurar. Eso evita un criterio de corrección a posteriori. Esa
un criterio de corrección ex ante, de manera que va a ser mujer y es una especie de escaño reservado territorial, en vez de ver qué resultaron las elecciones y tener que ir después haciendo los acomodos para que haya paridad. Son distintas fórmulas, yo no sé si hay una mejor que otra, sobre todo cuando se trata de cargos unipersonales, como te digo, ese es un nivel de complejidad electoral que es muy grande, pero quizás lo que se está pensando es en eso que planteaba yo, establecer, garantizar 8 cargos a mujeres y 7 a hombres, de manera de evitar al final de la elección, cuando ya estén los resultados en que hayan salido 12 varones y 3 mujeres, tener que quitarle esos escaños a hombres para entregárselos a mujeres, quizás se ha leído como menos legítimo. No sé cuál es la mejor fórmula, pero sí estoy convencida de que tenemos que empezar a estudiarlas, las distintas alternativas, incluida esa, para avanzar hacia una democracia paritaria. Bueno, acá voy a hacer un comentario. Aquí, bueno, se ha citado mucho al profesor Gargarella, tú misma lo citaste con lo de la sala de máquinas, pero se ha hablado como que uno puede ser muchas cosas, ¿no? Como que en determinada situación puede ser una cosa y luego en otra. Como que una persona, un individuo, y hablabas, Catalina, con la interseccionalidad, en que, bueno, puede ser una mujer indígena y tiene, digamos, una doble razón para ser vulnerable, o una mujer, pues, que, no sé, pues también esté en condiciones de pobreza y entonces tendría una doble condición. Pero yo quisiera entrar pues, como un tema más sensible, podría ser, y es la idea ideológica, digamos, la ideología. Y es, pues, ¿cuál es tu opinión respecto a esta paridad con relación a que hemos visto muchas, o sea, evidenciado un poco que lógicamente, como todo el mundo, estamos muy polarizados? Entonces está como a la izquierda, a la derecha, y cada vez es como, y en el estallido social se vio, si esta paridad se da, ¿cuál podría ser esa representación en materia ideológica? Y lógicamente, pues, ¿qué piensas al respecto sobre lo que podría ser la mujer y la ideología que representa? Porque pueden haber, por ejemplo, una mujer de derecha puede decir, mire, yo estoy en contra del aborto, y a mí me parece que la vida es desde la concepción, y alguien que sea de izquierda dice, pero esto no es derechos de la mujer, esto va en contra de los derechos de la mujer. Entonces, son posiciones que podrían llegar a darse entre una constituyente, y que aún que la mujer esté representada, pues son totalmente antagónicas. Sí, gracias, Gonzalo. Sí, bueno, por eso yo decía hace un rato que las mujeres somos muy diversas, que no representamos solamente una ideología, pero de todas maneras somos la mitad del pueblo, somos la mitad de la humanidad, y con nuestras diferencias, al igual que los hombres, merecemos estar en los espacios de toma de decisión. A mí me parece súper importante relevar que el criterio de paridad en la Convención Constitucional fue impulsada por diputadas y parlamentarias en general, y senadoras de distintos sectores políticos. O sea, es una iniciativa transversal. No solamente las mujeres de izquierda o los parlamentarios de izquierda lo impulsaron, sino que había ahí muchas mujeres de Renovación Nacional, que es un partido de la coalición de gobierno, ¿cierto? Un partido de derecha que estaba apoyando la paridad. Entonces yo creo que esto no tiene por objeto que se vea favorecida una determinada ideología. Las personas que impulsamos la paridad sabemos y estamos plenamente conscientes de que así como hay mujeres que están a favor de despenalizar el aborto, hay mujeres que están en contra, y que hay muchas mujeres que están en contra de la agenda del movimiento de mujeres y feministas. Eso yo creo que no es algo que
que esté en debate, es algo que tenemos muy, muy claro. Sí, una pregunta por ahí. ¿Está Axel todavía? ¿Tendría un comentario o se fue? Es que tiene la mano alzada. No sé si alguien más. Veo a Luisa, veo a Juan, veo a Juan Fernando, Fabio, René, Valerio. Como les digo, este es un tema que se está empezando a discutir en todo el mundo. Me dice Catalina que ella también está, digamos, muy interesada en empezar a buscar pues, bibliografía sobre esto y sobre investigar un poquito, digamos, sobre la constituyente y el género. Y hay algunos textos, ¿no? Que se habían dado, que se han pasado por ahí, el de Itziar Gómez sobre constituyente feminista. Está también por acá uno que se escribió de parte de Cambridge en un libro que se llama Feminist Constitutionalism, en donde la señora Elizabeth Katz habla de la mujer en el proceso constituyente, y un libro reciente de Ruth Rubio Marín, también digamos una compilación, que es Women as Constitutional Makers. Y Catalina también tenía unos libros, Feminismos y Proceso Constituyente, Género y Constitución. Es un tema muy interesante que Gonzalo. yo creo que hay que empezar a explorar, sí, Juan Fernando. Sí, voy a decir algo un poco quizás políticamente incorrecto, pero yo creo que el tema del feminismo va a lograr ser un tema pleno cuando no solo las mujeres hablen de este tema, porque es que yo creo que gran parte del problema es que, pues, digamos, todos estos son procesos. Y es normal que sean las mujeres las que pongan el tema en la discusión, porque obviamente han sido quienes la han padecido desde una relación de poder, ¿no? Pero me parece que un esfuerzo que habría que hacer es lograr que los hombres nos ocupemos también del tema y produzcamos el tema, porque lo que hay en el fondo es un tema de igualdad y no solo de feminismo, a mi modo de ver, pero eso obviamente es debatible. Y creo que solo en la medida en que haya un compromiso de un número creciente de hombres con el tema a nivel intelectual y político, las mujeres van a lograr sacar adelante la lucha. Es decir, yo creo que no hay que, voy a usar una expresión dura, guetizar el tema de género, de que solo las mujeres pueden hablar de género y solo las mujeres pueden hablar de feminismo. Obviamente es un tema naciente y creciente donde son las mujeres las que están poniendo los términos del debate, pero creo que hay que buscar atraer hombres a esa pelea. Lo digo porque además yo me he dado la pelea. Cuando estábamos trabajando en el PNUD, fuimos los primeros en proponer en el Congreso el tema de las cuotas de género. Y eso pues nos cayeron rayos y centellas, porque además la respuesta de los directores de los partidos es, no, lo que pasa es que eso es porque ustedes son académicos, tal, pero la política no funciona así, a las mujeres no les gusta hacer política, no hay forma de poner mujeres en la política, no, vaya usted y consiga mujeres para que se metan a las listas de los partidos, etcétera. Pues obviamente romper eso fue difícil y cuento una anécdota y con esto termino. Cuando propusimos el tema de cuotas en el Congreso en Colombia, fuimos derrotados la primera vez, entonces yo me puse a analizar cómo habían votado los congresistas y me di cuenta que nos habían derrotado los congresistas de las circunscripciones pequeñas, porque obviamente, aunque la norma decía que era un tercio, pues digamos, un tercio en una circunscripción de 2, pues termina siendo la mitad. O sea, para ellos era imposible. Y lo digo porque en estos temas a veces la ingeniería electoral ayuda un poquito. Entonces lo que hice fue que luego para la siguiente propuesta hicimos un análisis de todas las circunscripciones y el tamaño de las circunscripciones, y en la propuesta que se realizó se dijo que las cuotas de género no aplicaban en circunscripciones menores de 4 representantes a la Cámara,
que eran pocas, pero que básicamente nos eliminaban un bloque que se ha construido como un veto imposible de superar. Y la norma se logró aprobar con todos los problemas que tiene Colombia, porque si tienes voto preferente, pues las cuotas de género son muy difíciles de aplicar con el voto preferente, pero por lo menos logramos ese avance y logramos que se estableciera y se va rompiendo un poco el techo en estos temas. Entonces, simplemente mi intervención y mi pregunta a Catalina es un poco, bueno, ¿ustedes qué creen si realmente se requieren hombres en este tema o si lo que hay que dejar es que las mujeres sean las únicas que opinen del tema? Gracias y disculpen. Sí, no, estoy absolutamente de acuerdo en que la igualdad de género es una causa por la que debemos trabajar hombres y mujeres. Lo que sí, como lo que preguntan los hombres cuando las mujeres vamos a marchar, a manifestarnos, si ellos pueden ir a las marchas de mujeres, yo siempre respondo que es algo parecido. Bueno, sí, los hombres pueden participar y requieren involucrarse en esta lucha por la igualdad de género, pero quizás déjennos a las mujeres tener el liderazgo, déjennos a las mujeres plantear el discurso sin perjuicio de que nos apoyen, porque ya han tenido ustedes la titularidad de las vocerías, ¿cierto? Ya han estado avanzando como punta de lanza respecto de sus propios intereses. Bueno, déjennos a nosotras ser la cara visible de esta lucha, pero apóyennos también desde atrás. Eso me dice precisamente mi mujer acá. Y sí, nos falta mucho, porque digamos, hay una generación de nosotros, digamos, que yo 47 y ya 48, el 15 de agosto, para que alisten la torta, que tenemos mucho patriarcalismo de base y uno no se da cuenta y es así. Entonces hay que cambiar un poco esa cultura, como decía la profesora Benavides, y empezar a mirar que realmente la mujer sigue siendo muy discriminada, que es muy vulnerable, que en todos los escenarios, pues, prácticamente, digamos, todavía le falta obtener muchos triunfos. Y hasta que tanto no se da uno cuenta y lo consiga más allá, digamos, de la política, como nos decía Alejandro, que sí, porque acá también yo tengo una alumna que trabaja el tema desde una tesis de maestría y dice, pero es que las ponen allí a veces en las listas y más allá yo creo que se debe pensar seriamente el tema y empezar a hacer ahí militancias como dice Catalina, y nosotros apoyando. El ejemplo ahora en pandemia es que las mujeres en el mundo pues parece que pues, lo han hecho bien, ¿no? En Nueva Zelanda, Merkel, bueno, y no sé qué otro ejemplo. Entonces, no sé, yo creo que es un cambio que tenemos que tener, una conciencia. Y si esto de las cuotas pues es una posibilidad para empezar a lo del techo de cristal y toda esta idea, y pues bienvenida, pienso yo. Y qué bueno que sea Chile el que empiece a tomar la vocería sobre este tema en materia constituyente. Es interesante que se haga porque pues allí es donde se hace finalmente la norma que va a regir, etcétera, por un largo tiempo se supone, hacer los otros arreglos jurídicos desde allí. Y claro, pues puede pasar que no se haga una transformación total, pero es un comienzo. No sé si hay un comentario, Catalina. Me siento mal, o sea, yo casi como que me oculto ya como hombre para que no. No, está todo bien, todo bien. Si la idea es que entre todos debatamos también. No, yo no tengo más comentarios que hacer, además de agradecer muchísimo la invitación y agradecer las preguntas. Lo pasé muy bien, así es que muchísimas gracias por habilitar este espacio, Gonzalo. Muchas gracias y esperamos que nos sigas acompañando. Por ahora no hay un orden, o sea, es como vamos viendo. Ojalá también ustedes me ayuden con propuestas. Ahí está Luisa, que también, no sé, Luisa, ¿quiere hacer algún comentario? No, la verdad, muy interesantes las propuestas, pero desconozco absolutamente el tema, entonces lo que estoy haciendo es aprendiendo mucho
y tomando nota atenta de todas las reflexiones que han hecho tanto tú como la otra expositora. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luisa. Y nada, para la próxima, por ahora estamos yendo como cada 8 días, a veces puede ser desgastante esta hora, siempre ya hay obligaciones familiares, entonces podríamos reevaluar, digamos, tanto la periodicidad como la hora. Para la próxima viene Yaniv Rosnay, que es el profesor de Israel, que ha escrito sobre el tema, un Constitutional of Constitutional Amendments, que es el comparatista quizás más importante sobre el tema de la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales. Y él ha venido a Colombia, es un tipo muy simpático, entonces la conferencia de él va a ser a las 2 de la tarde de Colombia. Y va a ser en inglés. ¿Dentro de 8 días? Dentro de 8 días a las 2. Y él me dijo que el tema que va a trabajar es un artículo, ya se los comparto, que acaba de publicar, que se llama Democratic Erosion, Populist Constitutionalism and the Unconstitutional of Constitutional Amendments. Lo acaba de sacar y ese es el artículo que él va a exponer. La erosión democrática, el populismo constitucional y la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales. Pues digamos, vamos a hacerlo así en inglés y bueno, miramos a ver, no va a haber traductor simultáneo ni nada de eso. Entonces, para que estén preparados. Sí, Juan. Una sugerencia, es que no sé si estuviste ayer en la discusión que hubo entre, pues digamos, en la que participaron Negretto y Claudia Hayes. No pude. Bueno, digamos, ahí surgió un tema que me parece súper interesante y es que ahora que todo el mundo habla de este tema de la sala de máquinas, de Gargarella, etcétera, surgió el tema del presidencialismo, ¿no? Porque, digamos, parte del problema que tenemos es, digamos, el hiperpresidencialismo. Y el diagnóstico y lo que decía Negretto es, mire, eso no va a cambiar en Chile. Puede que haya gran discusión, pero no creo que vaya a haber un cambio en el presidencialismo chileno. Entonces, me gustaría proponerte si pudiéramos eventualmente agendar una discusión, de pronto con Negretto o con alguien más, sobre este tema del presidencialismo y eventualmente, pues cuando podamos reunirnos con Gargarella, hablar un poco de su idea de la sala de máquinas que digamos que ha tenido tanta acogida, pero creo que hay que desmenuzarla bien, ¿no? Porque creo que en el fondo, digamos, lo que hay que hacer es una discusión muy clara del tema de la organización de poderes en nuestros sistemas constitucionales. Entonces, quería darte esa sugerencia. Listo, ¿no? Anotado y ahí vamos organizándonos para que sean todos los puntos. Quizás no, vamos viendo. Aquí mi mujer me decía que por qué no por países. Bueno, miramos. Ustedes me dicen. Entonces, muchas gracias. Sarita siempre me ayuda. Sarita es mi mano derecha. Y pues siempre hacemos como una foto, el que quiera prender la cámara para que Sarita la toma desde el computador. Entonces, Sarita, ¿usted dice 1, 2 y 3? ¿O Sarita se fue? Sí, no, aquí estoy, yo les digo. Alguien, sí, ya está listo, perfecto. 1. Espere que Axel está cogiendo la mejor cosa, que es la biblioteca. Sí, no es una biblioteca ficticia, ¿no? Perfecto. Sí. Ahí quedó perfecta. Bueno, gracias a los demás, a Luisa, a Ivana, Gracias. Y a Fabio. Y bueno, chao Catalina, chao a todos y nos vemos dentro de 8 días de la tarde. Gracias. Muchas gracias a todos. Gonzalo. Bueno, chao. Chao. Cuídense.